Ramiro Escobar, nuestro colega, experto en temas internacionales. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias, Ramiro, por atendernos. Esto se le escapó de las manos al gobierno peruano. Chile se ha desembarazado del problema de un modo absolutamente irresponsable y pienso yo, tú me dirás, o sea, además faltando a las estrechas relaciones bilaterales que tiene con Perú, sobre todo al intercambio tan intenso que hay en la frontera peruano-chilena, en Tacna. O sea, absolutamente infraterno, se deshizo, se desembarazó, los lanzó hacia la frontera de Perú y el gobierno peruano no ha reaccionado, me parece a mí, tú me dirás, digamos, adecuadamente tampoco, ¿no? Mira, yo lo que creo es que este problema de la migración venezolana se nos ha ido en las manos Hace tiempo. a todos los países involucrados, sí, ¿no? A Venezuela, Ecuador, a Perú, a Chile y probablemente a algunos más, pero estos son los países a donde más migran los venezolanos. Se han hecho algunas coordinaciones a nivel de Estado, pero esto indica que no suficientes, como porque cuando se presenta un problema de esta magnitud haya una solución rápida y efectiva. Fíjate, Pamela, un corredor humanitario es algo que se hace en una guerra, un conflicto armado. En Ucrania, por ejemplo, se ha hecho corredores humanitarios. En Siria se hace en medio de una situación de violencia o de desastre de origen natural. En este caso no está pasando eso, pero es una crisis migratoria intensa, de gran magnitud, y lo que se está proponiendo es que las personas que están allí sean trasladadas a Venezuela. Muchas de ellas dicen que eso es lo que quieren hacer. Entonces, me parece que tendría que haber una coordinación a nivel diplomático, no solo con Chile, sino con Venezuela y eventualmente con Ecuador, porque alguna de las fórmulas sería fletar un avión para que los lleve a Venezuela, o incluso alguien ha propuesto, no recuerdo quién ha sido el alcalde de Arica exactamente, el señor Espinosa, pero algunas de las personas que han comentado esto han propuesto incluso llevarlos por barco. El asunto es que tienen que darle prioridad acá a algo que es fundamental, y es la situación humanitaria. Exacto. Eso es lo principal, y por eso se habla de un corredor humanitario, que es un término que corresponde más a una guerra o un desastre. Ok, entonces, hay un costo que aquí Perú no debe, o sea, ¿quién debe asumir el costo del traslado de esta gente? Entiendo que Venezuela no se quiere hacer cargo. Hay algunos colombianos, no sé qué ocurre con Colombia, y si sus países de origen no se hacen cargo, ¿qué hacer? Chile y Perú solidariamente asumir los costos no es el término de repatriación, de traslado a sus lugares de origen. Mira, yo creo que en una situación humanitaria se tiene que actuar rápido. Claro. Previo a eso se tiene que negociar entre estos países, y eso yo asumo que la Cancillería ya lo está, no pensando, ya poniéndolo en marcha, ¿ya? Porque no puede demorar ni siquiera horas esto, en menos días, ¿no? La situación, hay una chiquita que tiene epilepsia, hay ancianos, hay niñitos, hay mujeres embarazadas, entonces no los pueden dejar tirados ahí tampoco. Claro. Entonces tienen que activar un mecanismo diplomático para ver quién asume, primero cómo se va a hacer, y luego quién asume los costos. Y nosotros tenemos relaciones a nivel embajador con Venezuela, y también con Chile, ¿no? Y con Ecuador, pero fíjate las consecuencias que puede tener en un momento como este el haber retirado el embajador definitivamente de Colombia. Claro. O sea, yo creo que esto ha debido pensarse antes. Estos, no solo qué puede pasar en una situación así, sino las consecuencias que puede tener retirar un embajador definitivamente por diferencias ideológicas, por críticas que ha habido que se entienden pero que se pueden manejar de otra manera. Pero fíjate las consecuencias que puede haber en una situación como esta. ¿Quién se hace cargo de estas personas? Es un ciudadano, ¿no? Claro. Qué complicada la situación. ¿Qué dice de Chile, del presidente Boric, de su canciller, que hayan actuado de esta manera? Los expulso y los dejo ahí en la frontera. Aquí no entran. Y los dejan... Pero mira, sobre esto yo quisiera comentar lo siguiente. A ver. El presidente Boric es un presidente progresista, es un presidente que, por la naturaleza política de él y de frente gobernante, tendría que ser más sensible a la cuestión migratoria. Pero hay un problema.
que ya desde antes, ¿no?, en Chile ha habido problemas con migrantes incluso provenientes del Perú, ¿no? Incluso en una zona que se llamó Colchane, ¿no?, que está en el sur también, se hizo una especie de zanja para que no entraran a Chile. Y eso fue en la época de Bachelet, ¿no? Y ojo, hay un problema, ¿no?, que los presidentes pueden tener una cierta filosofía práctica de vida y práctica política, pero hay una demanda social, una presión social que lamentablemente se convierte o adquiere un tinte xenófobo, ¿ya? No quiero a esas personas acá, y eso es lo que tristemente yo estoy viendo acá en el Perú. Hace un rato una emisora nacional en RTP abrieron los teléfonos, preguntaron sobre la declaratoria de emergencia a nivel nacional en la frontera por este problema, y varias personas, si no todas, hablaron de esos venezolanos, hablaron de esa gente, insinuaron que todos vienen a robar. Eso no puede pasar. Tenemos que distinguir, tenemos que asumir y comprender que evidentemente en el inmenso volumen de venezolanos que han venido acá, han venido algunas personas que delinquen y quieren delinquir, pero no se puede... No es el grueso, totalmente de acuerdo. No es el grueso, siempre hay que hacer... Si hay un problema, si hay una solución al problema, ese tipo de discursos van a aumentar, ¿entiendes? Lo sé. Me preocupa. Hay que hacer ese esfuerzo siempre, y lo hacemos aquí, y aplaudo que lo subrayes, Ramiro, porque efectivamente el grueso de venezolanos, hacía referencia al iniciar en contacto, que los peruanos sabemos de lo que es emigrar, ¿no?, abandonar tu país en medio de la desesperación, ¿no? En la época del terrorismo, ¿cuántos cientos de miles de peruanos abandonaron el Perú de un modo desesperado, a veces a destinos donde no tenían ningún contacto, nada, simplemente porque aquí estábamos acorralados por la violencia? Entonces nosotros sabemos lo que es la migración. Aquí hay un tema, una crisis humanitaria que Dios no quiera ninguno de estos ciudadanos que son ilegales, pues no indocumentados, fallezca en estas circunstancias en las que simplemente, o sea, no tienen a dónde ir, están en este limbo, no hay un campamento. Hay quienes dicen instalar un campamento ahí es peligroso porque, digamos, o sea, se instalan y luego ¿qué hacemos? O sea, es dramático y sí requiere una respuesta urgente. Yo creo que no solamente desde la Cancillería peruana, sino también desde la Cancillería chilena, Ramiro. Y de otras cancillerías, la venezolana, la ecuatoriana. Claro, y de los países de origen, correcto, o sea, correcto. Una cosa que yo creo que se puede hacer, no sé si lo han hecho ya, por ejemplo, empadronar a las personas que están ahí, quiénes son, a dónde quieren ir, correcto, por esa situación concreta, ¿no? Y en base a eso puedes tener una claridad de qué se puede hacer para solucionar este problema. Correcto. Entonces yo creo que es algo que no tiene que pasar demasiadas horas para que se piense qué hacer o se decida qué hacer, porque a medida que avanza la situación se agrava, pues, ¿no? Entonces creo que el gobierno peruano, no se hacer una declaración de emergencia, tiene que ver qué hacer a nivel diplomático, ¿no? Y yo supongo que lo están haciendo. Yo supongo que esa declaración de emergencia implica esos movimientos. Pero lo que me parece lamentable, Pamela, es que se escucha esa declaración de emergencia, no se explica bien lo que se está haciendo y empiezan los discursos xenófobos. Y eso me parece lamentable. Yo he escuchado a un señor, a un representante de la comunidad venezolana acá, que está aquí exiliado varios años, proponer algunas vías, ¿no? Que los propios venezolanos que están acá se organicen, ¿no? Que traten, rechacen claramente ese tipo de actitudes que probablemente los afectan a ellos mismos incluso, ¿no? Absolutamente. Ramiro, te agradezco habernos atendido esta tarde. Muchas gracias, Pamela. Te mando un abrazo y espero que se solucione pronto. Efectivamente. Gracias, Ramiro. Buenas tardes.